titular de Telecinco cuando habla de los terroristas? Bueno, si os parece, empezamos. ¿Se me escucha y se me ve? ¿Sí? Vale, bueno, pues gracias a todos por venir a esta sesión de hoy. Yo me presento, soy Daniel Moreno Martínez y soy el responsable del programa de innovación en el Hospital Germans Trias, uno de los coorganizadores de esta sesión de hoy. He pensado en preparar, 5 minutitos de una presentación para poneros en contexto un poco sobre nuestro hospital y sobre dónde nos encontramos y por qué estamos organizando esta sesión de hoy, ¿vale? Entonces, en primer lugar, deciros para aquellos que no sois de por aquí, del área de Barcelona, o que no conocéis las peculiaridades de nuestro territorio. El Hospital Germans Trias es el hospital de alta complejidad perteneciente a la Gerencia Territorial Metropolitana Norte del Institut Català de la Salut. Un poco esto que veis aquí es el mapa de nuestra área de influencia como hospital terciario, básicamente. Y principalmente cubrimos áreas en el norte de la ciudad de Barcelona, a Maresma, Vallesus, a la ciudad de Badalona, a Santa Coloma, San Andrés. Entonces, nuestra gerencia es una gerencia grande. Estamos hablando de que en total tenemos más de 7.000 profesionales trabajando con nosotros. Estas figuras son de antes de la pandemia, con lo cual posiblemente se habrán inflado considerablemente. Gestionamos más de 100 centros de atención primaria, hacemos más de 9 millones de visitas en atención primaria de forma anual, más de 15.000 cirugías, se publican más de 700 artículos científicos en nuestro territorio. Es decir, somos una gerencia realmente activa, ¿no? Y dentro de este territorio nuestro, como decía, se encuentra el Hospital Germans Trias i Pujol, que es el hospital al cual pues tengo el honor de representar, y este hospital se enmarca dentro de lo que se conoce comúnmente como Canruti, como el Campus Canruti. El Campus Canruti no es más que una amalgama de instituciones, de organizaciones que trabajan por y para la investigación en salud y en biomedicina, ¿no? Que van desde, por ejemplo, nuestros compañeros en el Institut Germans Trias i Pujol, pues pasando por el CMCIB, por el IRSI Caixa y otras tantas instituciones, ¿no? Entonces, dicho esta introducción, quería un poco poneros en contexto de por qué desde Canruti queremos un poco potenciar el uso de la realidad virtual y aumentada en salud. Hace poco más de un año preguntamos a nuestros profesionales qué tipo de tecnologías o qué tipo de soluciones les gustaría emplear más en su día a día, en su práctica asistencial. Y este es el resultado de aquella investigación, aquella auditoría interna que hicimos, ¿no? Como era esperable, la mayoría de gente quiere empezar a utilizar más la salud digital, pero además de eso, identificamos 4 áreas que también podrían ser clave y en las cuales intentamos englobar algunos conceptos, como pueden ser la fotónica, como pueden ser la inteligencia artificial, la impresión 3D o, en el caso que nos compete, la realidad virtual y aumentada, ¿no? Y un poco con estas observaciones intentamos organizar una serie de grupos de interés con lideraje clínico que intentasen abordar, por un lado, la impresión 3D, por otro lado, la inteligencia artificial y, por último, la realidad virtual y aumentada. Y estos grupos de interés se reúnen de forma periódica, analizan cuál es el estado del arte, cuáles son los proyectos que tenemos en marcha en el hospital y cuáles nos gustaría poner en marcha, ¿no? Entonces, un poco para entrar en contexto sobre la realidad virtual en nuestro hospital, comentaros que existen 14 áreas clínicas, 14 servicios distintos en nuestro hospital interesados en realidad virtual y aumentada. ¿Qué significa interesados? Pues o bien que están trabajando con ella, o bien que tienen ideas para desarrollar en esta área, o que quieren empezar a poner proyectos en marcha utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hoy aquí? Yo creo que esta pregunta tan filosófica, ¿no? Para mí, como responsable del programa de innovación, el objetivo del evento de hoy no es más que plantar una semillita, ¿no? Para que pueda empezar a producirse todo este cambio del que os he hablado hasta ahora, pero en realidad intentando ser un poco
más concretos, pues estamos aquí para acercar la realidad virtual y aumentada a los profesionales sanitarios, para exponer y ofrecer nuestro centro como potencial colaborador en proyectos de este tipo, para identificar oportunidades de co-creación y co-desarrollo de aplicaciones existentes, conectar diferentes agentes del ecosistema. Como sabéis, esta sesión inicialmente iba a tener lugar de forma presencial en primavera de este año, pero por las circunstancias, pues finalmente la hacemos en este formato y, por supuesto, para compartir algunos casos de éxito y buenas prácticas, no solo de nuestro centro, sino también de otros lugares. Y un poco, este es el programa de hoy. He abierto yo la sesión. Ahora brevemente cederé la palabra a Silvia Cufí, directora de innovación en la Fundación TIC Salud, para que continúe. Ella misma moderará una mesa redonda con excelentes ponentes y acabaremos con unas cuantas flash presentations, presentaciones muy rápidas, 6-7 minutos, para enmarcar algunos conceptos clave. Antes de dar la palabra a Silvia, quiero agradecer muy fuertemente a la Fundación TIC Salud la colaboración para organizar este evento, en especial a Silvia, a Marc, a Adrià y por supuesto a Josué, que siempre tienen disponibilidad a colaborar con nosotros. Y por descontado a todos y cada uno de nuestros ponentes y a sus organizaciones por su valioso tiempo. Y dicho esto, Silvia, te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Daniel. A todos y a todas, porque veo múltiples caras conocidas además, así que, y los que no, pues encantados de que estéis también por aquí. Lo haré en castellano porque también ayer comentando, bueno, un poco todos los participantes vimos que había gente también que nos escuchaban incluso de Latinoamérica, entonces a disponer. Y sí que es verdad que hay algunas diapositivas por mi parte que, aunque las pasaré para que, digamos, todos la podemos compartir esta información, están en catalán, no tendré problema en compartirlas si hace falta o comentarlas más detenidamente, incluso más allá de las diapositivas de per se. Dicho esto, os quería hacer, os comparto la pantalla, 3 segundos. Aquí. Vale. Creo que lo veis, ¿sí? ¿Lo estáis viendo? Vale. Esto empieza, como bien dice un poco cuando estaba comentando ahora Daniel, cuando nos pusimos en contacto con Can Ruti, con el Hospital Germans Trias y Pujol hace pues casi un año. Y entonces nosotros ya antes habíamos hecho un poco desde nuestra visión, desde la Fundación TIC Salud Social, una entidad que depende del Departamento de Salud de aquí de Cataluña y en la que nosotros pretendemos, sobre todo nuestra misión, nuestro objetivo es facilitar esta transformación digital en el ámbito, sobre todo básicamente la mayor parte de proyectos vienen del ámbito de la salud, pero no nos olvidamos y queremos y tenemos en objetivo y en mente toda la otra parte más social también para poder aplicar estas tecnologías en estos dos campos. Entonces, en este afán de compartir, de ir más allá y de facilitar esta transformación digital, hace aproximadamente pues, un añito y algo, hicimos un poco de barrido por todo el ecosistema catalán para conocer, no solo en Can Ruti, sino en todos los otros hospitales del territorio, todos los proyectos o todas aquellas ideas que empezaban a florecer dentro de los institutos de investigación y de los hospitales de nuestro país. Y entonces, en este caso, vimos y nos sorprendió porque la realidad virtual, así como otras tecnologías, pero la realidad virtual y aumentada, que es la tecnología que hoy nos atañe, pues vimos que realmente nos sorprendió en cuanto a número de proyectos que ya estaban en marcha, incluso muchos de ellos que estaban en fase de implementación en sus centros. Entonces, en esta línea lo que hicimos es
recoger estos profesionales que estaban trabajando en este ámbito, y hicimos un grupo de trabajo en el que un día nos pusimos presencialmente, entonces todavía ante pre-COVID, pues nos conocimos y pusimos un poco en común qué necesidades teníamos todos nosotros y cómo podíamos ayudar a todos ellos. Y por otro lado, os presentaré brevemente un informe que hicimos sobre esa temática este mismo año, y lo presentamos este mismo año en verano de este año, para que lo tengáis y está disponible 100%. Entonces, en este contexto, nosotros que nos encontramos, pues que vimos pues, el hecho que, como ya sabéis, pues que en 2018, cuando todo esto nos lo planteamos, Gartner ya decía, ¿no? Pues que esta tecnología estaba más que madura, entonces no es una problemática que no se puedan implementar este tipo de tecnologías, así como hay otras que todavía están en fases más previas de desarrollo, pues esta no había estos stoppers, digamos, y podíamos aplicarla en el ámbito de la salud, en principio, sin ningún problema, digamos, pre-tecnológico, digamos. Entonces creamos este grupo de trabajo y vimos con unos objetivos muy claros: identificar y promover estos proyectos que estaban en todo el territorio, y que lo que esto nos llevaba es a poder contribuir y a optimizar recursos, porque muchos de ellos incluso estaban en temáticas muy similares o en TRLs, en proyectos en los que las fases del proyecto estaban unos un poco más avanzados, otros no lo estaban tanto, y entonces incluso poder crear sinergias entre ellos y hacer proyectos un poco más avanzados y más globales, si queréis decirlo así, y más optimizados incluso en recursos, y que las sinergias pues fueran mucho más potentes. Entonces ellos se pusieron en contacto, y de hecho me consta que hay algunos de ellos que se han hecho proyectos, pues de varios han hecho uno solo, entonces eso pues era nuestra razón de ser y lo continúa siendo. Y por último, y de hecho para nosotros uno de los más importantes, es hacer sistémicos estos proyectos que son beneficiosos al final para el ecosistema sanitario en el territorio, y para implementar esas ideas que realmente tienen una mejora asistencial muy clara y que se ha visto pues que realmente ya no solo a nivel de coste-efectividad, sino también en cuanto a bueno, soluciones de mejoras asistenciales muy claras, etcétera, etcétera, en diferentes especialidades médicas. Y esto lo trabajamos, y de hecho hoy me consta que la doctora Pilar Saura de la Dirección de Planificación en Salud aquí en el Departamento de Salud de Cataluña pues está entre nosotros, y entonces trabajamos muy en la línea de intentar ver y cómo definir pues que estos proyectos lleguen a cabo o lleguen a buen puerto, y se apliquen realmente todos aquellos que estén más avanzados, pues de manera sistémica, e implementarlas lo mejor que podamos entre todos en el ecosistema catalán, y hacerlos de todos, ¿no? Al final. Entonces, para que veáis un poco las cifras, aproximadamente ya entonces, en el año que pasado, ya identificamos unos 45 proyectos, todos diferentes, y vimos que los podíamos diferenciar en 4 grupos de actuación muy claros, o especialidades médicas, si queréis, en algunos, o sea, eran muy claros para diferentes verticales. Uno era, y eran los que estaban, la mayor parte estaban más en fase más avanzada de implementación, eran los de salud mental. Otros estaban en el ámbito de la rehabilitación. En tercer lugar estaban los de formación, y por último en el ámbito más de distracción, sobre todo estos, distracción más pediátrica. Dicho esto, nosotros, aparte del grupo y del trabajo que queremos y que estamos planificando con la Dirección de Planificación y demás, para ver cómo podemos, bueno, seguir en esta línea de poder ver cómo implementamos ciertos proyectos que sean de interés para el sistema de salud catalán, pues hicimos un informe, recogimos toda la información de realidad virtual y realidad aumentada en Cataluña, y este informe simplemente el afán que tiene y ha tenido, y que se ha presentado este verano, como os decía, era poder compartir un poco el estado actual de esta tecnología aquí en el territorio, y que fuera un documento de consulta para todo aquel que lo necesitara o lo quisiera simplemente tener en consideración. Entonces, en este informe tuvimos la colaboración de muchos agentes, y
viene a decir un poco, que os pasaré el link porque si alguien lo quiere consultar también, pues que toda la evolución histórica de la realidad virtual y de la aumentada también, las definiciones y las aplicaciones de ambas, así como también de la mixta, hablamos, y cómo se pueden utilizar estos dispositivos. Luego, las principales iniciativas que identificamos a nivel nacional e internacional en el ámbito no solo de salud, pero profundizamos, perdonad, en el ámbito de la salud, básicamente, y luego definir pautas para impulsar proyectos y tener en consideración, pues desde el paciente hasta la tecnología de per se, hasta todas las problemáticas que pueden ir envueltas en este tipo de proyectos con este tipo de tecnología. Dicho esto, sí que vimos que había especialidades médicas, como os decía antes, que aplicaban, donde se usaban este tipo de realidad virtual o aumentada. Una de ellas salud mental y terapias, otra rehabilitación, tratamiento del dolor. Había muchas, nos consta que hay muchos proyectos, en formación, docencia, en cirugía, en tratamiento de la visión y en algún otro. Entonces, esto simplemente era un poco para compartiros. Creo que no me pertoca hoy perder más tiempo, o sea, o usar más tiempo a mí. Os comparto el enlace por si queréis realmente leerlo y consultarlo. Es un documento un poco denso y en el que, bueno, está disponible para todos. Y en esta, por mi parte, como presentación, no quiero extenderme mucho más. Aquí os dejo mi mail para lo que necesitéis. Estaremos a disponer desde la Fundación. Y si os parece, entonces damos paso a un poco, y así también ganamos tiempo en... Esperad. Aquí. Para poder dar lugar a dar pie, sobre todo, a los ponentes que nos acompañan para empezar la mesa redonda. Por un lado, disculpad, vamos bien de tiempo, o sea que eso me tranquiliza. Dadme 3 segundos, por favor. Ok. Pues bien, os presento el primero, por ejemplo, si os parece, Rod Menchaca, CEO de Advance in Surgery. Es una plataforma de entrenamiento quirúrgico que es totalmente online y que es actualmente la más grande del mundo, con presencia, ellos tienen presencia en más de 185 países y batió el récord, como anécdota, no menos importante, batió el récord de audiencia online con más de 45.000 profesionales de la salud conectados en un solo evento. Hoy nos hablará un poco a posteriori de la mesa redonda. Ya doy pie a un caso de éxito para un desarrollo de realidad aumentada en su departamento de innovación. Seguido, Cristina Montaner, una paciente vinculada a asociaciones de pacientes donde trabaja como voluntaria desde hace más de 15 años. Creemos que la visión del paciente es no necesaria, sino obligatoria en todos nuestros proyectos y en todo aquello que nos atañe a nivel de salud, ya sea en nuevas tecnologías o no. Y ella es coordinadora territorial de la Asociación Catalana de Afectados y Afectadas de Fibromialgia y de otros síndromes de sensibilización central. Aparte, pues, nos ha acompañado algunas otras veces, pues, porque bueno, ha estado otra paciente evaluadora del PERIS, de mesas de tecnología sanitaria, por lo tanto está muy implicada en todo este tipo de visiones, digamos, de encajar la visión del paciente con proyectos de salud. Ignasi Eras, fundador y managing partner de Mundai Capital, es una nueva firma de Venture Capital en salud, aquí en Barcelona en este caso, donde invierten en startups europeas en fases iniciales. Y sobre todo están basados en dos verticales, uno es en Health Tech y el otro es en Biopharma. Además, Ignasi ha estado trabajando durante años, me consta, en transferencia de tecnología y en innovación en el sector público y no menos, ha fundado pues 3 empresas, 3 compañías, 3 startups en el ámbito de la salud. Así que además creo que está bien que añada
en esta línea, que es miembro de la Junta Directiva de FENEN Cataluña, así que creo que es otro partner en el cual tenemos en consideración el ecosistema para promover todo el tejido empresarial catalán en el sector de las tecnologías médicas. Y por último, y no por ello menos importante, Mireia Cigarrán, fundadora y CEO de una startup, VR Pharma, dedicada 100% a realidad virtual, inquieta, ingeniera química e industrial, y nos explicará también un poco el porqué, fundador en ingeniería química e industrial, cómo aterrizó y cómo llegó hasta el ámbito de la salud y cómo fundó y ideó lo que hoy día es su startup. Entonces, si os parece, empezamos, y un poco en toda la línea que estábamos comentando hasta ahora. La realidad virtual nace de hecho, cuando nosotros empezábamos el informe nos sorprendían un poco con el resto del equipo, recuerdo con Lourdes, con David, con Marc, con el resto del equipo, pensábamos, wow, realmente la realidad virtual es algo del siglo XX, o sea, no es algo que empiece ahora, o sea, se originó hace tiempo atrás. Pero sí que es verdad que en 2012, si no recuerdo mal, cambia mucho el paradigma con la entrada de las Oculus, y se empieza, de hecho me parece que el año pasado o hace 2 años estábamos en cifras de ventas de 6 millones de gafas de este tipo en el mundo. Entonces sí que es verdad que era una cosa y es una tecnología que lleva tiempo en el mercado, o existiendo, pero que en los últimos años ha sido cuando ha hecho el gran boom, y sobre todo en la aplicación de salud. Entonces, a todos vosotros os lanzo preguntas que quien quiera la pueda coger. Luego, si os parece, entraré más en detalle en alguno de vosotros en los aspectos que estáis más especializados, pero esta para quien quiera recogerla. ¿Cuál es el aspecto de la realidad virtual, aumentada y las nuevas tecnologías en el mundo de la salud desde vuestras perspectivas y vuestros puntos de vista, que son diferentes? Bueno, si nadie comienza, voy a coger la palabra. Primero hay que entender la realidad virtual y la realidad aumentada como 2 elementos que se complementan, pero que no son lo mismo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender es que en una realidad virtual replicamos un escenario, nos metemos dentro de ese escenario y todas las reglas cambian, son ilimitadas. En la realidad aumentada seguimos con las reglas del mundo real, pero le añadimos componentes digitales. Entendiendo esa base, yo creo que a partir de comprender a fondo qué podemos hacer y qué no podemos hacer con cada una de las tecnologías, podemos orientar el desarrollo de cualquier tipo de solución. En algunos casos, la realidad virtual pues, tiene más sentido porque quieres sacar completamente a la persona con la que interactúas de su realidad, y en la realidad aumentada lo que quieres es añadirle herramientas y procesos a algo que ya reconoce y que sabe hacer. Esa es mi visión de ambas. Tomo palabra entonces, Rod, gracias. Bueno, un poco nuestra visión desde un fondo de capital riesgo, que al final invertimos también en tecnologías, que algunas de ellas pues, pueden ser realidad virtual, aumentada, mixta, como decía Rod. Nosotros lo vemos como al final una tecnología que al final es una tecnología transversal, que va a impactar la mayor parte de las disciplinas y que al fin y al cabo está alineado a las grandes tendencias que estamos viendo en el sector salud, que son muchas, pero quizás resumidas es poner al paciente en el centro del foco en salud, y esto al final lo conseguimos pues, directamente tratando a este paciente, monitorizándolo y demás. Y un poco este paciente que tradicionalmente siempre, sobre todo aquí en España, ha sido el sector público, pero cada vez vemos más países pues, que está también tratado como un cliente, ¿no? Y antes decías Oculus, pues cada vez vamos a ver más terapias que también están reembolsadas y acciones pues, que están directamente pagadas del bolsillo del paciente o mediante aseguradoras. El otro tendencia es que al final cada vez más medicina personalizada, digitalización, necesidad de reducir costes del sector sanitario, cada vez un foco más grande de la salud en prevención y una temprana intervención, y estas son cosas que la realidad virtual aumentada mixta pues, lo ofrecen, porque justamente pues, está
cercanía, ¿no?, a este paciente y apoyar con terapias hiper adaptadas y cada vez curando más síntomas, curando más que no tratando síntomas, ¿no? Entonces, vemos que son un poco tendencias y esto un poco ha ido incrementando con este cambio social evidente que 2020 pues, ha acelerado terriblemente. Así que nosotros vemos en Monday Capital justamente esto, en realidad virtual, aumentada, mixta, ponemos el paciente en el centro, personalizamos totalmente a este paciente a un coste reducido y convirtiendo al final una herramienta valiosa para el personal sanitario. Sí, a mí me gustaría también añadir un poco, por mi parte, yo de hecho unos años atrás yo no conocía, ¿no?, la realidad virtual. Entonces, hasta que un día me puse las gafas y vi lo que realmente hace y su potencial, a veces es difícil de imaginar todo lo que podemos hacer con esas tecnologías, ¿no? Para mí, tal vez lo más impresionante de la realidad virtual es esa sensación de presencia, de estar realmente allí, inmerso, ¿no? De hecho, si está bien hecho y puedes parar de pensar en otras cosas y centrar tu atención mucho en lo que estás viviendo en realidad virtual en ese momento, permitiendo muchísimas posibilidades de tratamiento. Entonces, uno de los puntos que creo también muy interesantes es la parte de poder empoderar, ¿no?, al paciente, la parte de, por ejemplo, poderle informar de forma totalmente inmersiva de lo que tiene, qué le va a pasar, cómo lo vamos a tratar, etcétera. Y bueno, como ya sabemos, información a veces es, ¿no?, no poder, pero bueno, disminuyes tu ansiedad por el no saber. Y bueno, un poco era solo añadir estas 4 pinceladas. Por mi parte, entonces, sigo, ya que ha sido Rod quien ha comentado que es importante, y estoy totalmente de acuerdo, diferenciar, pues no es lo mismo realidad virtual de realidad aumentada. Rod, desde tu perspectiva y todo tu trabajo diario, o vuestro trabajo diario, ¿cuál es el impacto de... O sea, ¿cuál de las dos tecnologías, perdona, si una u otra está más avanzada y a nivel de, digamos, sale más cara trabajar o qué implicaciones tiene, no solo económicas, sino después en la implicación o en la respuesta que tiene en tratamiento o en el retorno hospitalario, en el entorno hospitalario, perdón? Vale, bueno, me gusta que me digas en base a la experiencia. Nosotros hemos comenzado a trabajar esto de hace cuatro años diariamente, por lo tanto, creemos que tenemos experiencia. Hemos hecho cosas tanto en realidad virtual como en realidad aumentada. Nosotros nos dedicamos al entrenamiento quirúrgico. Y en la parte de entrenamiento, o sea, entrenar a alguien una competencia específica, la realidad virtual no cumple todos los objetivos. La realidad virtual, meterte en un contexto inmersivo completo, hemos podido comprobar que tiene mucha más efectividad en los pacientes que en los profesionales, porque los profesionales no quieren estar completamente en una realidad paralela. Lo que quieren es ese elemento concreto que te va a servir para hacer algo más. Hicimos un megaproyecto con Sony, un mega proyecto, con la PlayStation, un prototipo, tal. El resultado, después de que los cirujanos probasen la inteligencia artificial, la realidad virtual, es que decían, bueno, es muy bonito. ¿Y qué? Se pasaban un minuto 40. No os imagináis la cantidad de ingenieros japoneses, en este caso de Sony, que había detrás trabajando y los recursos que había alrededor para que el resultado fuese muy bonito. Lo usaré 1 minuto y 40 segundos de media, cuando la experiencia era de 25, 30 a casi 1 hora de experiencia. Eso es lo que pasó en el mundo. Sin embargo, lo que hicimos en realidad virtual con pacientes prequirúrgicos, que les hacíamos vivir la experiencia quirúrgica previa a ir a la cirugía en sí, ha tenido un éxito brutal. Hemos reducido la ansiedad prequirúrgica y el paciente va más confiado, ya conoce hasta la persona que va a tener que interactuar, sabe cómo es su habitación, sabe cuál es el procedimiento previo a la anestesia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realidad aumentada, en nuestra experiencia, realidad aumentada y mixta para el uso profesional y educativo, realidad virtual para el paciente.
Mireia, ¿querías decir algo o no? Perdona, que no sabía si habías levantado la mano. No, estoy vale. totalmente de acuerdo con lo que dice, porque sí, la realidad virtual, bueno, nosotros es lo que tocamos, ¿no? Y lo tocamos hacia el paciente, es decir, que totalmente de acuerdo. La realidad del paciente muchas veces en los hospitales pues no es muy buena, hay procesos traumáticos, hay dolor, hay miedo, hay inseguridad, hay soledad, sobre todo ahora, ¿no? Con el COVID. Y la realidad virtual nos permite cambiar esa realidad del paciente y trasladarlo a otro lugar y tratar su estado emocional, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues ya que estáis hablando del paciente, me voy con Cristina y realmente, Cristina, me pongo ahora en el modo, me iba a poner en modo catalán, pero intentaré no cambiar de idioma en este caso. ¿Crees que realmente el usuario o el paciente está realmente o se considera en el centro del sistema o de los proyectos que estamos o que se llevan a cabo? Bueno, cualquier solución para los pacientes debe contar con la participación ciudadana, y no solo porque sea un deber ético, sino también es un indicador de buenas prácticas en todo el mundo. Es el eje transversal del programa de Marco Europeo de Investigación Horizonte 2020 y es el elemento que permite orientar las investigaciones y las soluciones a las verdaderas necesidades que presentan los pacientes objetos del estudio. Los pacientes, como gran parte de la sociedad, aspiramos a ser escuchados, a ser consultados, a un reconocimiento. A que cuando dicen que queremos poner el paciente en el centro del sistema, no sea solo un eslogan, sino que finalmente se convierta en un hecho. Si la industria y las administraciones no escuchan, no serán capaces de dar respuestas reales y efectivas a las demandas. ¿Sentarse a hablar con los pacientes da pereza? Lo que realmente da pereza es ceder poder, compartir el poder con los pacientes y familiares, con los cuidadores y con la ciudadanía. En esta, ya que estamos inmersos, por desgracia, y tema de la pandemia COVID, con esta segunda ola, de hecho, aquí en Cataluña, ¿cómo pensáis que el uso o la implementación de las diferentes tecnologías puede haberse potenciado en estos momentos de la pandemia y cómo la realidad virtual o aumentada ha impactado en el ámbito de la salud en estos momentos? Si alguien quiere responder al respecto, no sé si habéis visto algún cambio o estáis trabajando en algún caso concreto ahora en estos momentos de COVID. Yo lo responderé en mi presentación que va más adelante, así que no voy a hacer un spoiler. Vale, me parece bien. Los demás, Cristina, ¿crees que...? Bueno, el impacto del estricto confinamiento inicial, el aislamiento a la que todos estuvimos sometidos inicialmente, comportó un ejercicio de autorresponsabilidad brutal por parte de todo el mundo, pero muy especialmente por parte de los pacientes. Recordar que a los servicios de urgencias no llegaban pacientes ni agudos ni crónicos, solo COVID. Todo el mundo extremó los cuidados de su salud. Después vino el ponerse al día en todo un abanico de posibilidades que nos ofrecía el mundo virtual. Incluso el gran segmento en el que yo me incluyo, que nos daba alergia a incorporarnos a las nuevas tecnologías, que hacíamos 4 cositas porque nos sentíamos cómodos haciendo las cosas como siempre, hemos descubierto la utilidad y practicidad de muchas de estas soluciones. Por ejemplo, la visita virtual, que en tantas objeciones tenían tanto los profesionales como los pacientes, ahora todos la vemos como una ventaja y nadie duda que la videoconsulta se quedará para resolver una parte de las visitas médicas. Y como todo se debía hacer sin salir de casa, por primera vez los pacientes y cuidadores pedíamos rehabilitación online y formación online para aprender a poner inyecciones o aprender procedimientos para cuidar a los enfermos que atendíamos en casa. Y una vez hemos conseguido superar las reticencias iniciales, ahora ya nos apuntamos a todo. Ignasi, seguint una mica,
Siguiendo un poco en esta línea, ¿crees que desde la visión de las gestoras de capital riesgo o las empresas de tecnologías, puedes entrar en ambas o en alguna de ellas, como prefieras, están invirtiendo realmente en esta tecnología de per se? ¿O estamos, digamos, están invirtiendo más en otro tipo de tecnologías? ¿Y qué volumen de negocio puede suponer esto? Gracias, Silvia. Opa, un segundo. Tranquilo. Ahora. Bien, ostras. Claro, antes lo decía alguno de los otros panelistas. Ha habido un cambio radical. Hace 10 años no existía nada. Mira, un dato, en 2012 la inversión en Venture Capital en compañías en realidad virtual eran 90 millones de dólares. Hace un año eran 2,5 billones. Eso quiere decir que se ha multiplicado por 30 veces en 8 años. Entonces, al final, la inversión tarda un poco en llegar. Entonces, primero viene la investigación pública, de Pollata, luego pasa un poco para, ¿no?, de transferencia, que se crean las compañías y al final llegamos nosotros e invertimos. Así que somos un poco los últimos. Bueno, luego viene obviamente también la adopción, pero tampoco no somos los más listos, simplemente vemos ver un poco de tendencias que hace tiempo que se están planteando. Son tendencias que, mira, un poco siguiendo la pregunta antes que le hacíais, y es, antes era un poco el good to have, ¿no? El bueno de tener, y eso pasaba muchas cosas en el sector digital, y ahora es una necesidad clara. Entonces, hace muchos años que llevamos, bueno, que todos los que estamos aquí pues estamos intentando empujar este tipo de tecnologías que sean, que pueden ser reembolsadas, que pueden ser prescritas por un médico, que el sistema sanitario pues los adopte y el paciente los adopte también, pero bueno, eran como cosas muy futuristas y las adopciones de estas tecnologías, toda la gente que estaba apoyando, startups y demás, pues intentaban enlazar estas compañías, estas innovaciones, y les era muy difícil. La curva de ventas era muy lenta, la curva de adopción. Ahora hemos visto que es una necesidad y te diría, ostras, la pregunta anterior, ¿se han adoptado? Pues muy poco. En nuestro punto de vista, muy poco, pero sí que se ha visto ostras, que son necesarias y van a quedarse, como también decían. Así que, a ver, yo creo que es aprovechar los efectos colaterales de la situación y a ver si esto hace también pues, que se acaben implantando y que sea una realidad. Y en este, ya que estamos hablando, que muchas de las cosas estamos hablando desde el punto de vista de ventajas, pensáis, sobre todo, creo que Mireia, bueno, los cuatro, pero feel free para contestar, pero ¿creéis que puede tener algún riesgo versus la persona o el usuario o el ciudadano utilizar este tipo de tecnologías? O sea, hay muchas cosas a favor, pero ¿hay alguna en contra en cuanto a la usabilidad? Bueno, mientras no sé, Cristina, nuestra parte, estamos desarrollando tecnología que está en contacto directo, nunca mejor dicho, imaginaros, en una cirugía con el paciente directo, ¿vale? Todos los procesos éticos de comités de ética, todo lo que es en general regulación, no va tan a la par con los avances tecnológicos. Podríamos decir que quienes estamos desarrollando vamos mucho más avanzados. Por lo tanto, hay un fuerte componente de autorregulación, hay un fuerte componente de mirarnos el ombligo y decir qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y no cruzar las líneas rojas, porque, como os digo, no existen aún. Sí que existe HIPAA en Estados Unidos, sí que existe la Ley de Protección de Datos en Europa, en Latinoamérica y otras, es verdad, pero no cubren aún el espacio que es el centro de esta conversación de hoy. Por lo tanto, tenemos muchísima responsabilidad y tenemos que escuchar a las Cristinas del mundo. Tenemos que escuchar y no cruzar nunca esa línea de los pacientes. De hecho, a las Cristinas y al final todos, porque al final todos podemos ser, bueno, o todos somos en un momento u otro usuarios o pacientes, digamos, ¿no? Cristina. Ay, Mireia, perdona. Sí, no, a mí me gustaría añadir por parte del tratamiento más del paciente, ¿no? No sé, disminuir ansiedad, dolor, bueno, tratamientos psicológicos, de rehabilitación.
pensamos que, a ver, riesgo tampoco, es decir, no es una cosa que sea invasiva, ¿no? Pero ¿Vale? sí que se tiene que ir en cuidado. Por ejemplo, la prescripción. Tendríamos que ir hacia una prescripción, pero para poder prescribir como un medicamento, ¿no? Un fármaco, para poder prescribirlo se tiene que haber estado validado. Pues con las terapias de realidad virtual lo mismo, es decir, para poder prescribir realidad virtual, antes se tiene que haber hecho todo un trabajo de validación, de que realmente funciona, de cuánto tiempo, para qué tipo de paciente no lo puede utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no es tan fácil como decir, sí, venga, cómprate unas gafas, ¿no? Y conéctate a, no sé, a YouTube, ¿no? Tiene que haber todo un recorrido y un trabajo previo. Entonces, ya que estabas hablando de profesionales y de prescripción médica, ¿harán falta o hacen falta nuevas competencias para dichos profesionales que receten o que puedan recetar dichas tecnologías, ya sea realidad virtual, aumentada, mixta o alguna otra? ¿Crees que entonces vamos a un cambio de modelo en que estas competencias no están actualmente? Porque obviamente los profesionales que se formaron hace un tiempo atrás pues no estaban adquiriendo este tipo de formación, y ahora esto va a cambiar todo el nivel de competencia de dichos profesionales. ¿Mireia? Sí, a ver, es decir, la realidad virtual, por ejemplo, nosotros lo que hemos trabajado mucho es que el sistema sea muy fácil de utilizar, ¿no? Es decir, que no se tenga que aprender a utilizar el Vale. equipo, que sea portátil y que más o menos todo el mundo, que no, aunque no sea muy techy, ¿no?, pueda utilizarlo. Igualmente hay un momento en que se tiene que formar al equipo sanitario y en que se tiene que discutir un poco cómo se adaptará el sistema, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cosas que nos pasan a veces, ¿no? Pues se compra o se propone un proyecto en concreto para un tipo de paciente, para un procedimiento, ¿no? Y, por ejemplo, es un tipo de paciente que a lo mejor en una semana tienen solo 5 de ese tipo de paciente. Pues solo utilizan 5 veces el sistema, ¿no? Y esto es porque, bueno, está allí, pero no hay nadie o no se conoce que, bueno, pues hay otras aplicaciones, hay otros tratamientos y se puede utilizar para muchísimos pacientes y para familiares también, ¿no? Familiares que estén ansiosos porque a lo mejor se han llevado al hijo pequeño a una cirugía, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que sí, que es importante, por ejemplo, una figura fundamental que es como el champion, que llamamos nosotros, el champion tecnológico, pues que dentro de ese hospital o departamento inicial donde se propone un estudio haya esa persona responsable que conoce mucho mejor la tecnología, que tiene curiosidad para utilizarla y para, bueno, ir más allá, ¿no? Y esa persona donde, pues si alguien tiene una duda o no recuerda y ahora esto cómo funcionaba, pues una persona que se pueda ir para que el proyecto realmente se implemente de forma correcta y más allá de solo un tipo de paciente o un procedimiento. Genial. Entonces, en vuestro caso es muy easy to use, y en vuestro caso, Rod, que es más focalizado a cirujanos, por ejemplo. Yo aquí veo, y estoy viendo en la lista de asistentes algunos nombres ilustres. Veo a Gerard Trías, veo a Laia Vidal, ingeniero e ingeniera biomédicos. Ojo con la ingeniería biomédica, que entra fuerte. O sea, ese champion tecnológico ya tiene nombre y apellido. Se llaman ingenieros biomédicos. Y no hay que tener miedo a los equipos quirúrgicos y médicos de interactuar con estos nuevos profesionales que van a medio camino entre la medicina y la ingeniería, que entienden muy bien lo que se puede hacer con la tecnología, pero al mismo tiempo tienen esa sensibilidad y empatía al mundo médico. Creo que es una figura que va creciendo y una predicción bastante acertada, diría yo, sería que dentro de los siguientes 5 años no va a haber ni un solo servicio, al menos en el área de cirugía, que no tenga un ingeniero o una ingeniera biomédica como parte del equipo estable. Totalmente de acuerdo. Ignasi, me viene una pregunta ahora en relación a
más partnership entre público-privada, por así decirlo, y cómo tendría que ser esa relación y qué papel juega en todo este ámbito FENIN, por ejemplo, o las venture capitals, porque también forma parte de todo este ecosistema, ¿no? Bueno, pues empezando por el paciente, pero pues como bien decías, pues porque llegan al final las venture o fundaciones como, bueno, pues, por ejemplo, pues, o instituciones como FENIN, que todo esto pues, lo promueven también. ¿Qué crees? ¿Cómo tendría que ser esta relación más público-privada para estos ámbitos de las nuevas tecnologías? Gracias, Silvia. A ver, la relación ha de ser estrecha. Yo creo que al final siempre nos pasa y yo creo que a todos nos gusta comunicarnos, nos gusta relacionarnos con gente parecida a nosotros. Entonces, lo fácil es, pues, entre inversores con inversores, entre investigadores con investigadores y entre personal sanitario con personal sanitario. Porque es lo fácil y te entiendes bien. Siempre es más difícil, pues, gente que habla un vocabulario diferente. Y al fin y al cabo es eso. Y yo creo que no es lo mismo cómo está Cataluña, España, veo también gente de Latinoamérica, hace 20 años, que como está ni hace 10, ni como hace 5, ni como estamos ahora. Cada vez las barreras estas se van haciendo más estrechas y más bajas, pero hay mucho camino que hacer. Y el camino principal es perder un poco el miedo. Al final todos somos personas, un poco intentar entender a las otras personas o al que tienes al otro lado. Porque al final este tipo de innovaciones se necesitan de todos los agentes. Se necesita pues, la gente de investigación, antes decía ingenieros. Hace 4 días el médico estaba totalmente alejadísimo del ingeniero. También rompo también una flecha o como que se llame, justamente para que haya más interacción entre personal sanitario y ingenieros. Esto pasa, yo qué sé, en Estados Unidos. Siempre cogemos el clásico de Estados Unidos, pero tienen Stanford, tienen la Universidad Médica y tienen la ingeniería al lado. ¿Y qué pasa? Pues que van a la cantina juntos, que hacen proyectos juntos, que se interrelacionan juntos. Y aquí es donde tiene que ir, o desde el punto de vista desde donde tiene que ir el sector sanitario en países latinoparlantes, ¿no? Españoparlantes, que es que se produzcan estas interacciones más fluidas, porque es que si no el ingeniero va un poco con su parte tecnológica, el médico también con innovaciones súper buenas, pero que se acaban quedando en charlarlo con su equipo, con su servicio o con la familia, y no acaban yendo a ningún lado. Entonces, perder el miedo, que se produzcan también programas como desde TIC Salud, desde los hospitales, que se puedan fomentar este tipo de interacciones, porque es de esta interacción el fruto de las grandes innovaciones en salud. Y un poco también decir, perder el miedo de hacer proyectos también ambiciosos. Sí que es cierto que siempre da más miedo hacer cosas un poco más disruptivas, pero al final las que, claro, desde el punto de vista de inversor, las que acaban triunfando son las más ambiciosas, porque al final intentan solucionar grandes problemas o grandes challenges del sector salud, y que son los que acaban también queriendo incorporar las compañías médicas, y estas acaban pasando a los pacientes. Así que ambición y colaboración con todos los agentes. Totalmente de acuerdo con todos vosotros, además. Y Cristina, sí, perdona, que hace un ratito que ahora no hablas. ¿Crees que en esta interacción entre paciente y profesionales sanitarios que estamos comentando, ya sean ingenieros, todo el popurrí que puede haber de profesional alrededor de las tecnologías y de estos proyectos tan disruptivos que pueden llegar a ser, como estamos comentando, se podría encontrar una solución para mejorar realmente la relación entre paciente y profesionales sanitarios con algún tipo de comunicación, con tipo de vivencias, con compartir, o sea, para poder saltarse esas vallas o esos stoppers que a veces históricamente vienen habiendo? Bueno, quisiéramos tecnologías que nos ayuden a mejorar la relación y comunicación entre el paciente y el profesional de salud, que ayuden a clarificar las explicaciones, pero no solo de profesional a paciente, sino también del paciente a profesional.
para que los síntomas y las experiencias de los pacientes sean tenidas en cuenta. Sería fantástico disponer de tecnologías que nos permitan en tiempo real aportar los PREMS, la evaluación personal del servicio, la atención y procedimientos recibidos por los pacientes, y los PROMS, el conjunto de datos que puede aportar un paciente sobre cómo se encuentra, sus propias experiencias físicas, fisiológicas o anímicas. Todas son importantes para el paciente, pero también queremos que se siga trabajando en las terapias neurocognitivas, rehabilitación física, terapia de emociones como la ansiedad, el estrés, fobias, o de cómo relajar o distraer pacientes antes y durante una intervención que puede ser dolorosa. Hay el ejemplo de los niños cuando les ponen las vacunas o cuando les hacen curas, que con realidad virtual pudieras saber por adelantado en qué consiste una intervención que te harán o cómo prepararte para una intervención, y instrucción de procedimientos para tener autocuidado, y sobre todo, recordar que hay un segmento de personas, un segmento importante, que sin formación sanitaria están cuidando a un paciente, que tengan la posibilidad de formarse de forma específica. Las cuidadoras, básicamente mujeres, que cuidan de un accidentado, de un enfermo crónico, de una persona mayor. Estas necesitan una formación específica para poder atender correctamente a su familiar. Me gusta porque has añadido otro concepto aquí, creo que muy clave, que no solo ella es los profesionales alrededor de un proyecto en tecnología, como decíamos, ingenieros biomédicos y otros, sino más el concepto de, bueno, de añadir o impartir formación no solo al personal sanitario, sino también a los pacientes o a los cuidadores de los mismos. Brutal. Y en esta línea creo que sería interesante abordar, Rod, ¿cómo crees que la realidad virtual podrá vincularse con otras tecnologías, o si se está haciendo, de hecho, como por ejemplo en vuestro caso con 5G o tratamiento de Big Data o so on? Bueno, hay una relación directa. Ya sé que 5G es el demonio y sé que se va a acabar el planeta con el 5G. Nosotros hemos hecho estudios independientes para poder meter tecnología 5G a un quirófano, y os puedo asegurar que no es lo que sale en los fake news y todas estas noticias, no están así, ¿vale? Eso es lo primero. A ver, el 5G y las tecnologías emergentes de transmisión de datos solo apuntan a una cosa. Nosotros como humanos somos limitados. Nuestra percepción visual necesita cierta cantidad de imágenes, refresco de imágenes y calidad de imagen, para que nuestro cerebro realmente piense que está en un contexto diferente, inmersivo. Si detectamos un solo píxel, o si el refresco de la pantalla no es suficiente, va a pasar dos cosas. La primera, no nos vamos a creer lo que estamos viendo. Y la segunda, vamos a acabar con un mareo después de 20 minutos, que te lo encargo. Que van a pasar días que vamos a seguir teniendo el mareo. La velocidad de transmisión de imagen, técnicamente hablando, más la calidad de esa imagen a tiempo real, puede realmente permitir que la percepción sea total. Por lo tanto, si nuestros ojos necesitan 9,2K, que es el límite de percepción visual, o sea, nuestros ojos sobre 9,2K ya no perciben mejora, ¿vale? Esa es nuestra limitación humana. Nosotros con prototipos ya hemos trabajado con tecnología de 10 y 12K. Os prometo que es imposible ver un solo píxel. Por lo tanto, la tecnología es un habilitador de la realidad, pero nuevamente, y yendo hacia lo que decía Cristina, sí y solo sí va a ir en beneficio del paciente. La tecnología por la tecnología, la velocidad por la velocidad y la calidad por la calidad, pues oye, nos vamos a abrazar y vamos a celebrar, fantástico. Pero si realmente no tiene un uso concreto final, pues solo tecnología. Y entonces, desde el ámbito de las empresas o las startups, por ejemplo, en este caso, que usan o están llevando a cabo, generando tecnología para el ámbito de la salud, Mireia, por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades que crees que como startup, en vuestro caso, no os permiten llegar a un mayor número de pacientes,
digamos, adquirir más ventaja competitiva, si queremos decirlo así, para poder avanzar en vuestro proyecto concreto? Bueno, ¿Qué a ver, dificultades os encontráis sí, realmente? sí. A ver, yo pienso que hay un poco de, aún como mínimo aquí localmente, de falta de conocimiento y adaptación, es decir, cómo adaptar esas nuevas tecnologías que están dirigidas a mejorar el estado emocional y la experiencia del paciente. Esto en nuestro caso, ¿eh? Entonces, muchas veces nos encontramos en que los hospitales no tienen un presupuesto para la mejora de la experiencia del paciente. A veces se trata mucho la enfermedad del paciente, pero nos olvidamos un poco de la parte, bueno, de tratar al paciente como un todo, ¿no? De la parte cuerpo, corazón y mente. Es decir, tenemos estas tres que justamente la realidad virtual lo que nos permite es trabajar, bueno, pues la parte emocional y combinarla con la parte corporal, ¿no? Entonces, nos encontramos en que, bueno, muchos de los proyectos que estamos trabajando son fruto de encontrar esa persona dentro del hospital, ya sea doctora, enfermera, una persona que lo ve, que lo quiere, que quiere probarlo, que quiere utilizarlo porque cree en el proyecto y porque ve esa necesidad, ¿no? Entonces, claro, estaría muy bien para ir más rápido y avanzar más rápido, pues que desde el sistema sanitario hubiera un presupuesto para, bueno, para ayudar a los pacientes a tratar la parte emocional y no solo la parte física, ¿no? Porque realmente es muy importante. De hecho, hay muchísimos estudios que demuestran que si tú tratas toda la parte emocional, te recuperas antes, a lo mejor tomas menos medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un punto pues, que iría muy bien, la verdad. De hecho, es el concepto de bienestar, ¿no? Y no de salud. Sí, entonces, claro, de todo, ¿no? Entonces, Ignasi, ya que ha sido, yo creo que aquí sería interesante saber desde tu experiencia, bueno, dirigiendo y, digamos, fundando 3 empresas distintas en diferentes ámbitos de medical devices y de salud digital. ¿Cuáles son los inconvenientes e incluso las fortalezas, te vendría a decir, de innovar, de invertir, de arremangarse y de emprender? De ser muy, bueno, muy loco al final, pensamos, ¿no? Y decir, ¿por qué? ¿Y qué te encuentras en el camino? Uf. Resumido, resumido. Está fuera de guión. Sí. ¿Cuáles crees Yo que le digo a todo el no sé? mundo, si alguien tiene la inquietud, que lo haga. Al final, ostras, es como lo de tener hijos, ¿no? Nunca es el buen momento. Si te lo planteas, no lo harás nunca, ¿no? Lo vas dejando. Cuando acabe el COVID, cuando haya la segunda, no me espero la segunda ola, siempre hay alguna cosa que te hace impedir, ¿no? Cuando cambie de trabajo, aquí pasa exactamente lo mismo. Emprender, tampoco, creo que también parece muy bohemio y como si fuera algo súper ¿no? Es muy superhéroe, pero parece que sea realmente algo muy, muy diferente, porque al final es un trabajo. Sí que es cierto que es un trabajo que a lo mejor le dedicas más tiempo que a lo mejor un trabajo pues, de 8 horas estándar, pero es sacarle un poco el miedo. Yo creo que aquí tenemos aún... bueno, ya también es cierto, hay poco que es estándar, Porque pero ahora mismo yo es creo sacar el que no miedo hay nada estándar en el mundo. No, y esto tampoco, al final es tienes un proyecto y te has de sacar un poco las castañas del fuego tú mismo o tu equipo, pero no es mucho más, a ver, sí que en salud es un poco más complejo, pero es igual que quien monta un bar, quien monta una Pero por lo tienda tanto, de chucherías. has Al dicho, final... por ejemplo, que el equipo, has nombrado al equipo, entonces es una fortaleza indispensable, por ejemplo, entiendo, ¿no? Tener un buen equipo detrás. Sí, totalmente. Un buen Y antes decíamos, ¿no? conocimiento La importancia de, llevar a ostras, cabo. la prefiero a alguien que haya emprendido, que tenga esta capacidad de gestionar una empresa, el perfil científico, el perfil de ingeniería. Al final es de saber un poco juntar diferentes personas que estén súper motivadas en el proyecto y que pongan la piel en ello
porque al igual que es súper gratificante y que animo a todo el mundo que lo haga, y si no funciona no pasa nada, yo he montado alguna vez, es decir, algunas cosas no han funcionado y no pasa absolutamente nada. Así que lo prueben, que se animan y que lo hagan. Y que se dejen un poco, es hablar con mucha gente, que se dejen un poco también asesorar un poco, que hablar con mucha gente, alguien que lo hayan hecho. Si vienen del sector sanitario, de hospitales, hay las oficinas de transferencia tecnológica, los departamentos de innovación que hacen un extraordinario trabajo con súper pocos recursos, y que vayan a hablar con ellos y ellos les vayan a ayudar y saben cómo hacer todo este proceso y cómo acompañarles en este proceso. Y que es muy gratificante. Yo, mira, mi propia experiencia es... fue de estas tres, bueno, estas tres, una detrás de la otra, luego pasé una etapa trabajando por otro y ahora he vuelto otra vez a emprender por mí mismo en este nuevo fondo. Así que es algo que también diré que Va en el vamos ADN, ¿no? También. cultivando. ¿Dime? Va en el ADN, entiendo también. Sí, quizás tenés un poco la inquietud de cada uno. Pero todo el mundo lo puede ser. Es casi también son capacidades que se adquieren, que al final todo el mundo puede hacerlo. Sí, entiendo que también, segurísimo y... perdona, porque entiendo que también ya no solo venga en el ADN, perdona, porque esto está, ya lo sé, no me gusta tampoco a veces seguir guiones, pero Mireia, tú también te encontraste como en la necesidad. O sea, yo creo que emprendiste porque no era tu rol anterior. No. En el ámbito profesional no venías de emprender. Así como Ignasi sí que ha ido, o sea, ya tiene un patrón que le gusta y que viene mucho en esta línea. ¿Mireia? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, estaba en una empresa, bueno, de mi perfil, ¿no? Químico industrial. Y tenía una buena posición, estaba sentada, tenía una hija, bueno, estaba la mar de bien. Pero bueno, un día, bueno, mi segunda hija, pues, bueno, tuvo unos problemas, ¿no? Y yo como madre vi lo mal que lo pasaba con cosas que a veces tampoco piensas y no das importancia, como puede ser la colocación de una vía, ¿no? Los niños pequeños tienen las venas muy pequeñitas y me pidieron sujetar a la niña, entonces la niña llorándome, mirándome a los ojos, mamá, mamá, no voy, y yo allí, ¿no? Entonces pensé, ostras, tiene que haber algo que pueda yo hacer como madre para ayudar a mi niña, ¿no? Y busqué y, ¡pum!, realidad virtual, ¿no? Y vi en Estados Unidos ciertas cosas. Entonces yo lo busqué aquí para comprarlo y utilizarlo como madre, ¿no? Pues me lo compro y lo utilizo, pero no encontré una solución a lo que bueno, a lo que yo necesitaba concretamente, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacerlo yo y aquí estamos. Empezamos justamente con eso, que, bueno, pues este momento traumático para muchos niños y niñas, que es el tema de las agujas, que les hace mucho miedo. Más que dolor es el miedo, ¿no? Porque lo ven y no saben y bueno, ahora estamos haciendo estudios y estamos en varios hospitales y la verdad es que es muy bonito ver cómo conseguimos relajar a los pacientes, a los niños, a los padres, a los padres y madres, ¿no? Y que el sanitario al final trabaja de una forma mucho más tranquila, porque no tienes a un niño allí que tienes que sujetar ¿no? y que está chillando o llorando. Y a partir de aquí, muchísimas oportunidades. Ahora entramos ya en adultos, en dolor, en pacientes que están ingresados durante mucho tiempo. Así que, bueno, a mí me gusta mucho emprender. Yo me lo estoy pasando muy bien. No es fácil, pero me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Sí, Cristina, sí, me gusta. Entonces, en esta misma línea, ¿cómo tendrían que ser estas propuestas o estas soluciones para los pacientes? ¿Qué características tendrían que tener después de lo que estamos diciendo o de lo que estamos comentando? ¿Cómo crees que tendría que, si tuvieras que resumirlas como características principales? A ver, la industria de los videojuegos es la que lleva el liderazgo en la innovación en el ámbito del mundo virtual. Y están invirtiendo mucho en tecnología, especialmente en realidad virtual, justamente para diferenciarse de los competidores, para atraer más público. Ya no solo es cuestión de calidad de gráficos, lo que tiene valor es que sea fácil de entender, de fácil utilización, que sea agradable para el usuario interaccionar con el juego,
que el jugador tenga una experiencia envolvente, única. Y nosotros queremos exactamente lo mismo. Los enfermos, como toda la sociedad, estamos abiertos a nuevas soluciones y a cambios, pero queremos que estos sean significativos desde la perspectiva del paciente, con una interfaz simple, sencilla y fácil de usar, que no te haga pensar demasiado. Debe aportar beneficios claros y efectivos, que tengan la virtud de producir el efecto deseado, además de seguridad, confidencialidad, garantía de calidad, rigor, credibilidad, con actualizaciones periódicas y que se pueda interactuar con comentarios, que haya un medio de contacto real, con feedback real y evidentemente con opciones de personalización. No pido poco. No, pero es lo mínimo, entiendo también. O sea que, Rod, nos queda poco ratito ahora ya. Quiero preguntarte a nivel catalán, ya que bueno, habéis desde AIS, desde Advances in Surgery, habéis liderado, bueno, como habéis, bueno, lo he oído varias veces por pues, vuestra parte, el Netflix, ¿no? de los cirujanos. ¿Qué fortalezas ves para impulsar todo el ámbito del mundo digital y de las nuevas tecnologías desde aquí, desde Cataluña? Vosotros que estáis en tantos países, que habéis llegado pues, a nivel mundial y que seguís avanzando en esta línea de internacionalización. Yo creo que en una ciudad como esta, como Barcelona, se dan todos los condimentos para hacerlo, partiendo por la ciudad en sí. La ciudad te invita a tener una buena vida. Ya sé que estos últimos meses no, que hemos estado un poco confinados, pero la ciudad en sí ya te revoluciona un poco por dentro. La multiculturalidad, el hecho de estar en contacto con pues, todo lo que está sucediendo. Eso por un lado. Por otro lado, al menos en el mundo de la salud y en el mundo quirúrgico, que es el nuestro, esto ha avanzado más en los últimos 15 años que en los pasados 150. Y eso abre un universo gigantesco de posibilidades. Y como decía Cristina, mucha gente que comienza en los videojuegos termina pasando ese conocimiento a salud. Porque si hay 3 áreas que van a crecer muchísimo y que yo lo vivo en Barcelona, yo también hablo con muchas startups, se comunican con nosotros, intentamos colaborar dentro de lo que podemos, lo más posible, y hay 3 grandes áreas que son las que primero es educación, salud y energía. Y recurrentemente y claro, nosotros tocamos 2 de ellas, por lo tanto, aquí se dan todas las piezas, pero quiero decir una cosa importante también, el confinamiento nos ha enseñado a todo el mundo que posiblemente estamos más preparados para trabajar online de lo que creíamos. Y veo gente aquí de Argentina que han hecho preguntas en el chat, veo gente de... Lo estaba leyendo ahora y ahora daré paso a alguna de ellas. Claro, ostras, ojo, que sí estamos aquí, pero que de otras partes del mundo no tengáis miedo tampoco a contactarnos. Estamos en un hub tecnológico, hay mucha movida tecnológica aquí, en Barcelona como ciudad muy orientada a los avances tecnológicos y Cataluña en general, pues está liderando una suerte de revolución. Pero los que estamos aquí, pues estamos así de abiertos a colaborar. Creo que se abre una nueva era de colaboración internacional si podemos sacar un beneficio de esta pandemia. De hecho, creo que es básico. La manera, o sea, la gestión y los proyectos colaborativos, si no, es o go o no go. Creo que va a ser o una cosa o morir en el intento. Pregunta a Mireia, por ejemplo, que están haciendo en el chat. Una pediatra me dicen, dicen, VR Pharma parece dedicado a tratamiento de situaciones médicas. Bueno, por lo que ha explicado Cristina, entiendo que ahora debe haber quedado un poco más claro. Ay, perdona, Cristina, Mireia. ¿Podría ser aplicado como enseñanza en situaciones repetitivas y normales como preparación al parto, cuidado al recién nacido, etcétera? Sí, totalmente, sí. Bueno, preparación, es decir, a modo de información, por ejemplo, pero también durante el parto. Es decir, hay muchas mujeres que no queremos o nos gustaría no haber de utilizar epidural, por ejemplo, ¿no? Entonces, la realidad virtual puede ayudar
a esa situación, con A un controlar el dolor. entorno diferente, exacto, controlar el dolor, sincronizar el vídeo con los dolores de las contracciones, utilizar sensores para el tema de la respiración, ritmo cardíaco, es decir, totalmente, totalmente. Para los recién nacidos, claro, el recién nacido no puede utilizar, ¿no?, la realidad virtual, pero sí que podemos aportar todo lo que es la parte de información a cómo cuidar a tu bebé. Por ejemplo, yo cuando estaba embarazada, pues fui al gimnasio del hospital en el que yo estaba, ¿no? Y había un grupo de mujeres y una persona, ¿no?, que nos enseñaba unos vídeos. Entonces teníamos como, creo que fueron 6 sesiones de diferentes áreas, ¿no? Y uno de ellos era el cuidado del recién nacido. Por supuesto, ahora esto con la pandemia nos da una oportunidad, que lo estábamos hablando antes, que es formar a esas madres o dar esos cursos online, pero ya no de forma típica con el móvil y tal, sino también en modo realidad virtual, ¿no? Entonces, hay otra cosa que se está haciendo, que es el embodiment, que es que tú como persona te pones en el cuerpo de otra persona. Y esto se hizo un estudio muy interesante aquí en Inglaterra, en Londres, donde pues había una persona que al principio te pones la realidad virtual y tú eres la persona y tienes que cuidar a un bebé, pero luego te inviertes y tú eres el bebé y recibes los cuidados que en el otro vídeo has hecho. Entonces, de esta forma puedes ver cómo lo has hecho, qué crees que podrías mejorar, ¿no? Y enfatizar con el bebé. Así que, yo sí, Hay sí, recorrido. Santiago, sí, muchísimo. Silvia, ¿se puede añadir una cosa sobre lo que dice Mireia? Disculpa. Deciros. No, que Que añadáis para cerrar. Sí, que es lo siguiente, que es la innovación, o sea, la tecnología son muy chulas, hay mucho potencial. Creo que para la gente que está pensando, ostras, yo veo, podría adaptar esta tecnología para X problema que me he encontrado, ¿no? Que al final estamos comentando antes. Mi recomendación, y es un poco la recomendación que le hacemos a las compañías que vemos, los últimos 2 meses hemos visto más de 120 compañías, para hacer una idea. Y es de estas tecnologías que son súper interesantes, ¿qué valor generan? O sea, la generación de valor, y un poco sé que está en boca de sistemas sanitarios, pero realmente que desde el primer momento piensen qué va a ser el valor que van a generar, y medido en outcomes clínicos, ¿no? En resultados clínicos, en disminución de coste, en disminución de horas de personal sanitario, pero son métricas que han de estar en el día, casi en el día 1, en el primer papel que escriban voy a hacer esto para aplicar, ¿no? Mi hijo he tenido este trauma, trauma en el sentido, o veo un problema que me afecta a mí, o veo una tecnología, y esto, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Y esto va a crear valor, porque al final esto se ha de cuantificar. Al final el sector sanitario no hay un grifo los recursos son limitados. De recursos son súper limitados. Sí, antes decías, no, se saca de un presupuesto, o sea, hay un presupuesto X y se va a bajar un presupuesto para subir otro. Así que, ¿cuál va a ser el ahorro generado? Y esto al final es el que va a hacer que se pueda introducir un poco, o ayudar a introducir dentro de los hospitales, sectores sanitarios o incluso los clientes. Totalmente sí. Solo añadir a esto que sí, que totalmente de acuerdo, y justamente nosotros estamos trabajando en esta dirección. Tenemos estudios ahora en proceso en los que justamente la valoración es la disminución de medicación, por ejemplo, de sedación, gracias al uso de la realidad virtual, lo que comporta poder tratar a más pacientes en un mismo día porque su recuperación es más rápida, y utilización, ¿no?, de menos recursos sanitarios. Pero totalmente, porque así también damos nuestro grano de arena a que el sector pueda ser un poco más viable, ¿no? Porque cada vez somos más mayores, ¿no? Y sí. Es el interés de todos, no solo Qué bueno. Sí, totalmente, de la las comunidad. venture capitals, de las empresas, del sistema sanitario, o sea, de todos. Es que al final es de todos esto. Sí. No añadimos nada más. Rod, sigues luego a posteriori. Entonces, Cristina, ¿algo más? ¿Quieres añadir algo más solo para cerrar?
Para cerrar, pediría que el resultado de las intervenciones digitales deben ser evaluables, medibles, que generen evidencia científica y a partir de ahí establecer cómo podemos actuar en función de los resultados, cómo se utilizarán los resultados en la clínica habitual, cuándo podrán ser recetados por los profesionales como cualquier otro medicamento o procedimiento, cómo reaccionan los pacientes ante la innovación, grado de aceptación, grado de adherencia, grado de satisfacción. Y realmente esperamos que los desarrolladores encuentren las respuestas adecuadas y que a lo largo de la década que empezamos, que hemos empezado mal, pero vamos, lo podemos mejorar, podamos sumergirnos en mundos de realidad virtual en cualquier lugar. En casa, por supuesto, pero también mientras estemos atrapados en una cama de hospital. Totalmente. Pues si os parece, dejamos aquí la mesa redonda. Creo que ha sido súper interesante el debate. El debate podríamos estar charlando, yo creo, mucho más tiempo. Creo que han quedado claros, bueno, algunos que hay que seguir trabajando en las fortalezas y mejorar las debilidades. Y gracias a todos, a todas. Y si os parece, damos paso a los diferentes casos de éxito, que son unos cuantos, importantes todos ellos, pero que hay también muchos más y que creo que bueno, son una representación del ecosistema catalán en este caso y catalán y alguno de fuera, creo, que hoy nos acompaña. Entonces, si os parece, empezamos, no sé, Teresa, doctora Teresa Franco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Os parece...? Perdónate, Silvia, aquí soy yo. Dime, David. Sí, Ay, sí. Daniel, perdona. No, que yo ¿Quién es el primero? Antes de cerrar el panel, espera, antes de cerrar el panel, me gustaría decir que yo he estado callado todo el rato, pero con unas ganas tremendas de saltar en algún momento de la conversación, porque he oído cosas que me han gustado mucho, ¿no? Como responsable del programa de innovación del hospital, he oído pues que estamos recorriendo el camino que toca, ¿no? Al menos en el nuestro. La intención, al menos, creo que está, y por supuesto. La intención está ahí, desde luego, ¿no? Y estamos intentando crear el entorno para que las cosas puedan suceder. Al final, y yo creo que Mireia ha dicho algo muy importante, es que alguien tiene que coger el proyecto y hacerlo suyo, ¿no? O sea, en el hospital, yo como responsable de innovación no voy a liderar un proyecto clínico. Lo único que puedo hacer es facilitar que eso suceda. Pero al final tiene que haber alguien que, como ella ha usado la palabra champion, ¿no? Y me gusta mucho esa palabra. Nosotros alrededor de ese concepto creamos una cosa que se llaman los grupos de interés, que he explicado durante mi intervención al principio, que básicamente consiste en champions, ¿no? Con un líder y demás, que es el que corta el bacalao, ¿no? Y mira, justo ahora, si me permite, Silvia, presentaré a nuestra champion principal en el tema de realidad virtual y aumentada, que es Teresa Franco, que es una anestesióloga pediátrica de nuestro hospital y que, si no me equivoco, Teresa, tu proyecto constituye el primero en realidad virtual y aumentada de nuestro centro. Espero que no el último. Si quieres, Teresa, te cedo la palabra para que hagas tu intervención y si quieres compartir pantalla también podrás hacerlo. Vale, pues lo primero de todo, me hubiera gustado participar en la mesa ponente porque hay muchas cosas a tener en cuenta en cuanto a las tecnologías. Lo primero de todo, decir que las tecnologías están aquí y los médicos las queremos como una ayuda, pero no para que nos sustituyan. Lo primero de todo, pueden ayudar muchísimo a los pacientes, lo tenemos muy claro, pero no sustituirnos todavía no, porque si no yo no haría falta ni que estudiara medicina. Por otro lado, somos nosotros el vector vehicular entre la tecnología y el paciente. Y lo que tenemos muy claro nosotros es que vemos las necesidades porque trabajamos a diario con ellos y por otro lado, lo que queremos, las tecnologías donde nos pueden aportar, porque las tecnologías dan mucho de sí, pero los pacientes no necesitan tanto de sí, y tanto en la parte quirúrgica como en la parte anestésica, etcétera, etcétera. Y por último, comentar que las tecnologías tienen un precio y este precio lo tiene que costear quien lo tiene que costear. Lo digo porque a nivel de la sanidad pública, la cual todos utilizamos y creo que todo el mundo está de acuerdo, el sistema sanitario que hay aquí establecido en España, claro, aquí, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Quién lo paga? Pues ¿de qué presupuesto sale?
porque yo para poder implementar la realidad virtual, este presupuesto ha salido a través de un estudio. Primero de todo hay que validar, ver que esto realmente es eficiente, aparte de todo, primero porque me interesa a mí como médico responsable y aparte de todo porque si no, después el hospital no me voy a convencer para que lo compre. O sea que parece todo muy sencillo cuando hablan los ponentes, yo digo yo que estoy en medio, no lo espanto, ¿vale? Simplemente comentar esto. Yo he podido utilizar, porque se implementó a través de un estudio, el estudio ha tenido muy buen resultado, podría haberlo no tenido, pero sí que la experiencia ha sido muy buena y actualmente los pacientes todavía se benefician de ello, ¿vale? Comento brevísimamente, comparto pantalla para ver 3 diapositivas, ¿vale? El proyecto es de reducción de la ansiedad preoperatoria utilizando la realidad virtual, ¿vale? En el ámbito de la anestesia pediátrica. Entonces, lo más importante, lo primero de todo, cuando vamos a utilizar nosotros una tecnología nueva, hemos de saber para qué la queremos utilizar. Entonces, reducir la ansiedad preoperatoria, ¿por qué? Porque la incidencia es muy alta, no porque qué chulo vamos a reducirla, no, la incidencia es altísima. Esto hay unos test, están validadísimos desde hace muchísimos años, esto no es ni del siglo XX, esto es en el XIX, y la incidencia es alta hasta el 50% y hay una serie de medidas para poderlas medir objetivamente. Después, ¿por qué lo queremos reducir? ¿Simplemente para que el niño y la familia esté más cómoda? No, porque aparte hay otras consecuencias, que son que hay una incidencia mucho más elevada de delirio posanestésico, que es un fenómeno que puede suceder después de una ansiedad preoperatoria muy alta, que puede requerir de tratamiento farmacológico, y esto también conlleva después que haya un aumento en los cambios de conducta posoperatorios. Y estos cambios de conducta pueden ir desde fenómenos muy leves, de solicitar más atención en los primeros días por parte del niño, como pueden ser también a retrocesos en la conducta como miedos nocturnos, pérdida de orinal por la noche, etc. Entonces, ¿qué buscamos? Pues una herramienta que nos pueda reducir la ansiedad para reducir todos estos efectos secundarios. ¿Cuál es la herramienta que podríamos decir que es ideal? Una herramienta que sea de fácil aplicación, que la información, que esto está más que estudiado y validado, se pueda administrar entre 1 semana y 24 horas antes del procedimiento quirúrgico. Más tiempo se olvidan, menos tiempo no da tiempo a estimular. Que la información sea adecuada para la edad del paciente. Esto, yo porque lo uso en pediatría, pues que se puede utilizar igual en personas de 30 años, adecuada a la edad del paciente, tanto en el desarrollo psicológico como en la capacidad de absorción de información, nivel cultural, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿por qué abocamos? Porque hay muchas maneras hay muchas herramientas. Nosotros trabajamos por lo que es para reducir ansiedad en pediatría con la terapia de exposición, no distracción, que es lo que usa mucha gente. Una cosa es distraer a un niño, esto nosotros tenemos los clowns, tenemos otras técnicas para utilizarlos. Nosotros hacemos terapia de exposición para que el niño controle las variables de su entorno, de lo cual se benefician principalmente a partir de los 4 años hasta los 12. Y aparte, una información la cual sea útil para no solo el niño, sino para toda la familia. Con esto nosotros lo que hemos encontrado se puso en contacto con nosotros un joven emprendedor, que sí que ha luchado un montón para estar allí y encima me ha conquistado a mí y juntos hemos hecho un gran trabajo y con todo el equipo de anestesia pediátrica, que es poder introducir a Nix. Nix es nuestro compañero y el de muchos niños, que lo que hace es un tour de realidad virtual del área quirúrgica donde se va a operar el niño. No es un quirófano cualquiera, es el quirófano en el que va a estar ese día. Es la sala de despertar, la sala de recuperación y la sala donde va a estar con sus padres mientras espera. El real. Y le explica el tipo de anestesia que se le va a aplicar exactamente como lo hacemos nosotros cada día, porque todos somos un grupo, lo tenemos todo unificado y por eso se trabajó. Un vídeo que dura exactamente 3 minutos 45, porque si de más tiempo los niños después se distraen. Hablando después de las consecuencias negativas, podríamos pensar, hay una serie de factores que podrían impedir la utilización, que serían niños con trastornos epilépticos no controlados, etcétera. Sí que es decir que esto se han descartado del estudio, pero que de todo el resto, nosotros, uno de los factores que podría impedir utilizar la realidad virtual sería la aparición de mareos. Yo, de todos los niños que he testado, que a día de hoy hemos testado casi 500, ninguno de ellos. Hubo un niño que me dijo, creo que me mareo, pero que me dijo esto y nada más. Todos los demás no lo han presentado, aunque es algo que se puede presentar. El resultado actualmente, nosotros hemos encontrado que hay una diferencia significativa de una reducción del 20% de ansiedad en los niños
que han visto el vídeo de realidad virtual versus que no lo han visto. Y el resto de resultados se publicarán cuando el COVID nos deje, porque aparte de todo esto, el servicio de anestesia, como sabéis, está muy implicado en las UCIs COVID y nos deja un poco de tiempo para trabajar ahora en el tema de la realidad virtual. Y esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias, Teresa. Primero, felicitarte por empujar esto en nuestro centro siendo pionera, ¿no? Nadie había tenido nadie había tenido el valor de intentarlo. Soy consciente de lo que te costó empezarlo. Tampoco tenías, digamos, la estructura de innovación detrás, porque empezaste este proyecto antes de que el programa de innovación se lanzase. Ahora yo esperaría que fuese un pelín más fácil de lo que fue para ti, pero en cualquier caso, desde luego no está chupado. No. Gracias por compartir tu experiencia. Me gustaría ahora dar paso a Adriana Álvarez, investigadora en psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra de la República Dominicana. Desde muy lejos te conectas, Adriana. Si quieres, te cedo la palabra y si quieres compartir pantalla, adelante, por favor. Perfecto, buenas tardes. ¿Pueden ver la pantalla? No. Sí. Ahora sí, perfecto. Como me presentaron, mi nombre es Adriana Álvarez, como parte del grupo de investigación Emociones, Salud y Ciberpsicología de la República Dominicana. Les estaré presentando una investigación acerca de la eficacia de entornos de realidad virtual culturalmente relevantes para el tratamiento de agorafobia en el campo de salud mental. Esto se hizo en colaboración con investigadores dominicanos como el doctor Zoilo García, investigadores de España como Iván Alsina y también investigadores de Argentina y Venezuela. Un poco acerca de los antecedentes de los trastornos de ansiedad. A nivel mundial, un 3.6% de la población padece de uno de esos trastornos y en la República Dominicana eso se incrementa a un 5.7%. Esos trastornos son una de las causas principales de discapacidad a nivel mundial y además afectan negativamente en la calidad de vida de las personas que lo sufren. Por esa razón, se han creado técnicas conductuales que requieren un grado de exposición, ya sea de estímulos reales o imaginarios que causan ansiedad en las personas. Sin embargo, eso resulta un poco difícil para los terapeutas poder exponer a sus pacientes a estímulos reales, como por ejemplo, exponerlos a una serpiente que les causa ansiedad, ya que esto es difícil de controlar y hacerlo de manera sistemática y segura. Y por otra parte, a la mayoría de la población se le hace difícil poder imaginar estos estímulos de manera sistemática por igual. De aquí surge entonces la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas como la realidad virtual para tratar estos trastornos de ansiedad de una manera más eficiente y además aumentar el poco porcentaje de adherencia a los programas de exposición gradual. Por esa razón, esta investigación se centró en utilizar la realidad virtual para el tratamiento de agorafobia, que es un trastorno de ansiedad en el cual la persona se siente ansioso al estar frente a ciertas situaciones donde escapar pudiera resultar un tanto difícil o sienten que van a tener síntomas de un trastorno de pánico. Entonces, eso es lo que se quiere tratar a través de esto. Para el mismo se hizo primero una entrevista a como 300 pacientes con trastorno de pánico y agorafobia para encontrar cuáles situaciones realmente causaban más ansiedad en personas con agorafobia y en base a esto entonces crear estos escenarios de realidad virtual que al final resultaron ser estos tres. Entre ellos está un transporte público, un edificio con un elevador y además una plaza, que es un espacio bien concurrido. También se quiso añadir una casa al inicio para tratar lo que es la ansiedad anticipatoria, que algunos ya han mencionado en sus exposiciones, que es muy importante y también es importante para el tratamiento de agorafobia. Esta es una imagen del escenario de la plaza, en el cual hay muchos espacios donde la persona puede ir caminando y se va a encontrar con otras personas dentro de este espacio. Este es el elevador, es un edificio con 21 pisos y la persona, incluso el terapeuta tiene la opción de poner una alarma roja
que señalice que hay un problema dentro del ascensor y se ven las luces, los sonidos, y esto entonces sería ya gradualmente se llega a una exposición ya de nivel de dificultad más alto. Aquí tenemos una imagen de lo que es entonces el autobús, el cual tiene distintas rutas que dependen del tiempo que se quiere durar dentro del escenario y además de las paradas que se hagan. Como pueden ver, aquí hay más personas que en los otros escenarios. Esto es porque cada escenario tiene distintos niveles de dificultad que incrementan en la cantidad de personas que están a su alrededor. Y esto se va exponiendo gradualmente a los pacientes, a estos escenarios. Entonces, para validar esos escenarios que se crearon en base a la otra investigación, se utilizaron una muestra de 29 personas con altos niveles de agorafobia y se utilizaron esos instrumentos para medir los síntomas psicológicos asociados a la agorafobia. Como parte del tratamiento de la investigación, no solo se utilizó la exposición gradual a esta realidad virtual, a estos escenarios, sino que también se integró con unas técnicas de la terapia cognitivo-conductual basados en la evidencia, y el tratamiento duró un total de 8 sesiones. Entre los resultados más importantes está que muchos de los síntomas asociados a la agorafobia se redujeron de manera estadísticamente significativa pre y post tratamiento, que se hicieron estas evaluaciones de cada uno de los participantes. Algunos limitantes para nuestro estudio fue el tamaño de la muestra, que idealmente hubiese sido más grande, y también nos hubiera gustado tener un grupo control para poder comparar esos resultados. Sin embargo, logramos nuestro propósito final, que era crear una nueva herramienta con realidad virtual para ofrecer a los terapeutas una manera efectiva de tratar la agorafobia en la República Dominicana. Esto se pudo ver evidenciado a través de la reducción de los síntomas de agorafobia pre y post tratamiento. Los resultados de cómo se crearon estos escenarios se pueden encontrar en la revista The Computers and Human Behavior, y además ya estos escenarios están disponibles en la plataforma de Oculus, y veo en las preguntas que hacían sobre cómo recibir entrenamiento para el uso de esas tecnologías. Si van a esa plataforma van a poder también acceder a un manual con instrucciones de cómo utilizarlo y de cómo utilizarlo dentro de la terapia. Ya con eso concluyo y les agradezco mucho por su atención. Pueden contactarnos a nuestro correo, cualquier pregunta, y aquí también les dejo el link para nuestro laboratorio donde hacemos otras investigaciones para el tratamiento de salud mental con el uso de realidad virtual y realidad aumentada. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana, por la disposición a participar. No sé qué hora es en República Dominicana ahora mismo, pero más pronto que aquí, seguro. Dos cosas comentarte. La primera, felicitarte por una parte por el estudio. En primer lugar, comentarte o comentar, ¿no?, que como ha dicho Silvia al principio, cuando se analizó, ¿no?, desde la Fundación TIC Salud del Estado del Arte, el tema de la salud mental, ¿no?, pues siempre está ahí, ¿no?, un poquito marcado como que la tecnología ya está lista, ¿no?, para usarse en ese ámbito, de manera que lo que nos acabas de presentar lo único que hace es evidenciarlo. Y en segunda parte, la manera en la que has explicado tu proyecto encaja mucho, por desgracia, en lo que hemos oído que ha dicho Mireia en un momento de su intervención, y es que en muchos casos hay que diseñar estudios para poder financiar la introducción de proyectos, ¿no? Y este es un ejemplo. Teresa, en el caso de Teresa también, ¿no?, empezó como un proyecto a investigar. Sí. Es decir, todavía estamos en ese punto, ¿no?, en algunos casos. Sí. Bueno, gracias, Adriana, por tu tiempo de nuevo. Me gustaría dar paso ahora a Guillem Navarra, neuropsicólogo clínico en Parc Taulí. Guillem. Muchas gracias, primero de todo, por la invitación aquí, ¿vale? A ver, voy a compartir pantalla primero. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Vale. Lo que os estaba comentando. Lo que os voy a presentar en formato muy breve es un caso de aplicación de realidad virtual en el paciente crítico,
¿vale? En concreto os voy a presentar el proyecto ENRIC, ¿vale? Que es el acrónimo de Early Neurocognitive Rehabilitation in Intensive Care, realizado en el Parc Taulí de Sabadell. Primero de todo, destacar que cuando hablamos de paciente crítico, es importante diferenciar dos momentos: durante el ingreso en la UCI y posteriormente al alta de la UCI. Durante el ingreso en la UCI cabe destacar que el paciente que sufre una enfermedad crítica es una persona que se encuentra en una situación de riesgo vital, ¿no? En este sentido, su salud es muy débil, se fatiga con mucha facilidad y se encuentra en un entorno, la UCI, que en sí mismo es estresante. Además, algunos de estos pacientes también pueden requerir ventilación mecánica invasiva, lo que hace que la comunicación entre el paciente y el entorno sea muy difícil, cuando no a veces imposible. Y esto incrementa notablemente sentimientos que sufren la mayoría de pacientes, como por ejemplo sería la soledad, el aislamiento, la impotencia, la frustración o la preocupación. Además, algunos de estos pacientes ingresados en UCI pueden sufrir un síndrome que es el delirium, que es un estado transitorio de alteración del nivel de conciencia, ¿no? Durante el cual la persona está desorientada, puede sufrir alucinaciones y delirios, etcétera, etcétera, ¿no? En conclusión, que el paciente crítico tiene un manejo muy complejo. Es cierto que los avances médicos han permitido aumentar notablemente la supervivencia de estos pacientes, ¿no? Pero esto ha hecho aflorar un conjunto de alteraciones que pasaban más o menos desapercibidas. Estas alteraciones afectan entre un 30 y un 50% de los pacientes de UCI y se conocen bajo lo que se conoce, ¿no?, como el síndrome post-cuidados intensivos, síndrome post-UCI o PICS en inglés de la abreviación, ¿vale? Incluye alteraciones físicas, cognitivas y emocionales que alteran el funcionamiento normal de la persona. Sabemos, por ejemplo, que un año después del alta de UCI, un 25% de estos pacientes seguirán teniendo problemas para realizar de manera autónoma las actividades de la vida diaria y que un 30% no habrán podido volver al trabajo. En este sentido, este síndrome se asocia no solo a elevados costes médicos, sino también personales y sociales, así como también a una disminución de la calidad de vida. Ahora bien, sabemos por nuestra experiencia propia o por otras experiencias, ¿no?, en pacientes con daño cerebral o trastorno psiquiátrico grave, que estas alteraciones se pueden prevenir o mitigar mediante el uso de nuevas tecnologías, ¿no?, la realidad virtual. Sin embargo, hace 10 años, cuando se inició este proyecto, no existía ningún programa de estimulación cognitiva adaptado al paciente crítico, ni tampoco al entorno de la UCI, que como habéis visto es un entorno muy complejo, con un manejo muy difícil. Y nos propusimos, bueno, se propusieron en aquel momento, yo todavía no formaba parte del proyecto, desarrollar un programa de estimulación cognitiva, ¿vale?, que es la intervención ENRIC. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención? Pues estimular cognitivamente al paciente crítico desde las fases más tempranas de la enfermedad, a poder ser a partir de las 24 horas de ingreso y durante toda la estancia en UCI hasta el alta, siempre y cuando la salud de la persona lo permita, ¿vale?, con el objetivo este que comentaba, ¿vale?, de estimularle cognitivamente. La intervención ENRIC se basa básicamente en un software de estimulación cognitiva basado en los principios de la realidad virtual y en la tecnología Kinect. Así el paciente, mediante el movimiento de brazos y manos, interactúa con este software y va realizando los diferentes ejercicios de estimulación cognitiva que le proponemos. Esta intervención está pensada para ser aplicada diariamente, entre 15 y 20 minutos al día, siempre que se pueda, que el estado médico lo permita, y bajo supervisión de un neuropsicólogo, que es quien guía la sesión. Y lo que os comentaba, ¿vale?, el objetivo es prevenir la aparición del síndrome post-UCI. Para que veáis un poco las fases del proyecto por donde hemos ido pasando, destacar que entre 2011 y 2012 un grupo de expertos en neuropsicología y de médicos intensivistas se juntaron para desarrollar los primeros ejercicios de estimulación cognitiva y se creó el primer prototipo de este software, ¿vale? Durante el 2015 se realizó la prueba técnica y funcional de este software, en donde los resultados destacaron pues, que era percibido por los pacientes como una herramienta entretenida, relajante y con una muy buena aceptación. En 2014 se realizó el estudio de seguridad y viabilidad de esta intervención, en el que se concluyó que es viable, segura y bien tolerada a nivel respiratorio y a nivel cardíaco por el paciente. Recordad que es paciente crítico, entonces
lo que comentaba, es un paciente muy débil, ¿vale? Entre 2015 y 2019 se realizó el estudio de eficacia, que en un formato muy breve os voy a presentar los resultados a continuación. Y recientemente destacar que hemos recibido financiación por parte de la GAUR, de la Generalitat de Cataluña, dentro de la convocatoria Ajuts Producte, con un triple objetivo. Actualizar los ejercicios de estimulación cognitiva del prototipo ENRIC, incluir herramientas de soporte emocional que mejoren la experiencia del paciente, incluir un comunicador de voz para los pacientes con ventilación mecánica, ¿vale? Ya para terminar, muy brevemente, destacar los resultados de eficacia de la intervención ENRIC. Todavía no están publicados, pero sí que los tenemos analizados y en proceso de publicación, ¿vale? Destacar que para el estudio de eficacia hubo dos grupos. Un grupo al que se aplicó el tratamiento estándar de UCI y otro al que además se le proporcionaron sesiones de estimulación cognitiva. Y lo que vimos es que un mes después del alta de UCI, los pacientes que habían recibido las sesiones de estimulación cognitiva temprana rendían significativamente mejor en memoria de trabajo, ¿vale? Que es una función cognitiva, comparado con los pacientes que solo recibieron el tratamiento estándar. Y destaca que en la valoración un año después del alta de la UCI también observamos esta diferencia a nivel de memoria de trabajo a favor de los pacientes que habían recibido la estimulación cognitiva temprana. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos resultados que os acabo de presentar? En primer lugar, que hacen falta herramientas tecnológicas orientadas no solo a la rehabilitación, una vez el síndrome ya está establecido, sino a la prevención, ¿vale? En segundo lugar, que la intervención ENRIC es viable y segura para ser aplicada en el paciente crítico. En tercer lugar, que esta intervención también parece ser efectiva para prevenir las alteraciones en memoria de trabajo un mes después del alta de UCI y que el efecto de esta intervención parece mantenerse a medio o largo plazo, ya que un año después también vemos que esta mejora se mantiene. Como conclusión global, simplemente destacar que las herramientas tecnológicas basadas directa o indirectamente en la realidad virtual son una herramienta muy útil o podrían ser una herramienta muy útil para prevenir las alteraciones cognitivas y esperemos que dentro de poco las veamos en formato terapia digital en los hospitales, ¿vale? Dicho esto, agradecer al equipo que forma parte del proyecto sus esfuerzos para sacarlo adelante y nada, cualquier duda pues estoy aquí para responderla. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillem. Una pregunta muy rápida antes de pasar a Rod. No he visto el logo de ninguna empresa por ningún lado. Entiendo entonces que el software y todo esto lo habéis desarrollado vosotros solos Sí, a ver, espera un momento que estoy intentando dejar de compartir pantalla. Perdona, ¿eh? Ahí ahora no me sale. Bueno, lo dejo aquí y te contesto la pregunta, ¿vale? Vale. Estuvimos en contacto con varias empresas, ¿vale? Lo que pasa es que, como bien sabéis, a veces la tecnología, pues bueno, a veces no, en general va más rápido que lo que vamos los investigadores y los científicos. Entonces, tuvimos contacto con varias empresas, la mayoría de ellas durante el proceso quebraron, ¿vale? Entonces, perdimos la capacidad de tener el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y es por eso que nos hemos ido adaptando y cambiando un poco los diferentes formatos con los que pretendemos aplicar esta intervención. Al principio utilizábamos, por ejemplo, Kinet, lo hicimos en colaboración con un equipo de la Universidad Autónoma y, bueno, subcontractamos también algunos servicios a desarrolladores, bueno, de mundos virtuales de Internet. Y ahora nuestra idea es hacerlo mediante tablet y mediante bueno, touchscreens, ¿no? Básicamente, porque la tecnología Kinet, pues bueno, se ha quedado un poco atrasada o nosotros no hemos sabido muy bien cómo atraparla, básicamente. Vale, entiendo. Vale, gracias por la aclaración, Guillem. Damos paso ahora al último ponente de esta sesión, a Rod. Rod, tienes la palabra. Perfecto, ¿se ve mi pantalla? Perfectamente, bueno, se ve un fondo. Sí, se ve un fondo. Bueno, un poco resumiendo lo que han hablado todos los ponentes, nosotros somos unos privilegiados. Ya dejamos de ser una startup hace bastante tiempo y tenemos pues un modelo de trabajo que nos permite tener recursos y sobre todo, como decíais, encontrar esos profesionales adecuados para desarrollar proyectos específicos, ¿vale? Hemos tenido la suerte de pasar esa etapa
Y lo que os voy a presentar ahora, por mi formación y por donde vengo, divertido no es lo contrario de serio, así que vamos a intentar hacer esta presentación un poco divertida. Os voy a enseñar imágenes quirúrgicas para quienes no estén siempre en el quirófano. Puede ser un poquito hardcore, pero bueno, intentaremos que no lo sea, ¿vale? Vamos allá. Bueno, Teletranspórtame Spock, esta serie de finales de los 70, principios de los 80, cuando Scotty, Spock y toda la gente del Star Trek se movía de un sitio a otro y tenía ese como poder que se soñaba a finales de los 70, pues hoy en día es una realidad y os voy a contar el caso de éxito que tenemos desde Advances in Surgery con el Telesurgeon. Bueno, un poco de background sobre nosotros. Nos dedicamos a entrenar cirujanos, ese es nuestro nicho, ese es nuestro espacio concreto. Tenemos a 330.000 cirujanos entrenando en el mundo y 35.000 solo en China. Los separamos y los segregamos porque China funciona de un modo completamente independiente, ¿vale? Eso para que os hagáis una idea. Y nuestro objetivo es acelerar esa curva de aprendizaje. Nosotros nos enfocamos en que alguien que no sabe hacer algo aprenda a hacerlo o acelere sus capacidades o su nivel de confianza para esa cirugía concreta. Dentro de lo que el marco de esta conversación y este evento de hoy, nosotros pues hemos cubierto las dos áreas, como os contaba antes, tanto realidad virtual como realidad aumentada. En el mundo de la realidad virtual trabajamos en realidad virtual para preoperatoria para pacientes de cáncer de recto y cáncer de colon. Como bien decía, por ejemplo, entiendo pues que sí, era Mireia. Hablabais, no, perdona, Teresa, hablabas de que el contexto fuese el mismo sitio que ibas a vivir, pues esto es exactamente igual. Es previvir una experiencia quirúrgica, por lo tanto, pudimos comprobar con marcadores que disminuíamos la ansiedad preoperatoria y era esto totalmente válido para todos los grupos analizados. Pero me voy a enfocar un poco en la realidad aumentada, que es de lo que os voy a intentar hablar hoy. En la realidad aumentada y en nuestra área de conocimiento, de transmisión de conocimiento, tenemos que entender esto. No es lo mismo saber hacer algo que aplicar ese conocimiento. Yo puedo saber toda la lógica de un partido de, no sé, o de jugar golf, pero cuando me pasan un palo de golf soy incapaz de darle a la bola, ni, bueno, seguramente un trozo de césped saldrá volando en el primer intento. Pues bajo esto de no es lo mismo saber que saber hacer, nosotros comenzamos a trabajar y pensar en esta lógica. Energize and detonate. Comenzamos a soñar en la capacidad de teletransportar el conocimiento de una persona a un sitio remoto con todo lo que ello implica. Imaginaros, es como, bueno, como decía Ignacio hace un momento, atreverse a hacer cosas un poco fuera del out of the box, ¿no? Fuera de lo tradicional. Pues lo intentamos y lo conseguimos de una manera bastante espectacular, tan así que salimos casi en 400 medios alrededor del mundo, hicimos la primera cirugía telementorizada de la historia con 5G, nos recogieron medios como por ejemplo CNN, tal y como me preguntabas respecto a Barcelona, hicimos historia desde Barcelona. We can go to the operating room and we can see what's going on there. Can we connect with the operating room? There are all the nerves that you need to maintain. Por ejemplo, Fox nos dedicó... We got a gee-whiz story for you. A team of doctors in Barcelona removed a cancerous tumor from a patient's colon. The surgeon overseeing the procedure was miles away. Joining us now, Dr. Mark Siegel. Doctor, this is all about 5G. Tell me how this thing worked. Etcétera. No quiero contaros nada, pero lo que hicimos desde Barcelona ha cambiado muchísimo la realidad de muchos pacientes hasta ahora. Y es básicamente esto, mediante un sistema de realidad aumentada, tenemos a la izquierda tenemos a un médico, a un doctor, a un cirujano o cirujana que está en un taxi, por ejemplo, se conecta
a través de un dispositivo que tenemos en el quirófano que reconoce todas las fuentes que vienen de los dispositivos del quirófano, conecta con audio y al mismo tiempo nos permite enviar a un monitor dentro del quirófano los dibujos y la voz de alguien que está guiando a otra persona dentro del quirófano. Y estamos usando esta capa de realidad aumentada en medio. We think it's a really interesting field to investigate, so let's see how it works. So we have the image of the whole operating room, but we can change this point of view. Actually, we have 5 different points of view. We have the main one, we have the patient's heart rate and blood pressure, we have the transanal dissection, we have the transabdominal dissection, and we have a main picture, a big picture of the transanal field. So let's choose one of them. We can choose the transanal field to show you all the tools we have. So these buttons are here so that they are thought to be maybe in an iPad, or so that you can do it with your thumb or with your index. This is the pointer, which is a scalpel, but we can change it to a regular pointer. We can draw lines. I can show Dr. Lacey where the plane is or where he should dissect. We can do that in different colors. So that was yellow, but we can do it in green or red. Bueno, básicamente lo que hemos conseguido aquí es trasladar a tiempo real el conocimiento de una persona. Por ejemplo, a nosotros nos tocó un cirujano y nos toca el que nos toca por nuestra demarcación geográfica, por el país en el que vivimos, por 1000 motivos nos toca la persona que nos toca. Ahora imaginémonos la posibilidad de que nos toque esa persona, pero al mismo tiempo él o la experta más importante o más relevante del mundo en este procedimiento específico. Nos sentiríamos mucho más cómodos como pacientes, ¿verdad? Teniendo no solo a quien nos está operando, sino que el cerebro de quien tiene más experiencia. Bueno, pues esto lo hemos hecho en todo el mundo, hicimos un camino, un recorrido con más de 600 cirugías, con clinical trials, pasamos todo, había unas preguntas sobre qué tipo de regulaciones, pasamos HIPAA Compliance, la Ley de Protección de Datos Europea, lo hemos hecho en todas partes del mundo y de pronto aparece el COVID. Y aquí es donde Ignasi estará conmigo, en que muchas veces los proyectos tienen que pivotar de acuerdo a la realidad que estamos viviendo y la realidad que nos ha impactado absolutamente a todos. Y esta tecnología de realidad aumentada que conecta un punto con otro, lo que hicimos fue pivotarla y adaptarla a esta dura realidad, la realidad del COVID, y en el cual un intensivista está en cuarentena en su casa, o sea, por ser primera línea, se contagia, va a su casa y tenemos a un grupo de residentes muy jóvenes y con poca experiencia, teniendo que manipular dispositivos muy complejos de utilizar, como por ejemplo un ventilador, ¿vale? Un ventilador, no sé si lo sabéis, pero es un dispositivo que es muy complejo de llegar a utilizarlo completamente. La curva de aprendizaje es muy larga, por lo tanto, lo que hicimos fue coger nuestra tecnología y reducirla a un formato de teléfono móvil, en el cual tenemos a un intensivista que está en cuarentena con muchos años de experiencia, que accede a, se conecta con el teléfono móvil y con el software detrás, con realidad aumentada del residente que está en primera línea, apunta al ventilador y en este caso la intensivista experta que está desde su casa en cuarentena con COVID le dice: este es el área, gira un poco a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para cerrar, lo que nos ha enseñado a nosotros, no necesariamente esta es la definición de la realidad aumentada, pero para nosotros es la capacidad de teletransportar conocimiento y experiencia a tiempo real y al mismo tiempo el superpoder de estar en 2 sitios a la vez. Y por último, se habló de colaborar, de cómo conseguir hacer esto más grande. Todos los que nos estamos dedicando a esto estamos recién rascando la superficie, de lo que puede llegar a ser. Por lo tanto, aquí nosotros no vemos a nadie como competidor, vemos a todos de cualquier parte del mundo como un potencial colaborador, y esa es la invitación que hago. Si a alguien le interesa lo que estamos haciendo, le invitamos a colaborar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rod. Felicidades por
La trayectoria es fascinante. Yo sabía que habíais hecho muchas cosas, pero me has sorprendido, tengo que admitirlo, ¿eh? Y me quedo con lo último que has dicho de buscar opciones de colaboración. Haremos alguna perspectiva a nivel interno, ¿no? Has tocado mucho el tema de la formación y desde luego pues, es uno de los aspectos, ¿no? Donde obviamente pues, la tecnología de realidad virtual y aumentada pues, tienen una aplicación muy clara, ¿no? Bueno, son casi las 6. Decir a los asistentes que soy consciente de que hay preguntas, pero desgraciadamente pues podríamos estarnos toda la tarde para responderlas. En cualquier caso, espero que haya sido interesante la sesión, pero antes de cerrar me gustaría dar la palabra a Silvia de TIC Salud. Silvia. Rápido y concreta. Básicamente, gracias a todos. Creo que ha estado súper interesante desde todos los puntos de vista. Hemos tenido, y he ido leyendo ahora cuando he tenido un poco de tiempo en las cuestiones. Creo que muchas de ellas vienen, o algunas de ellas vienen del ámbito más de Sudamérica, Latinoamérica. Y creo que, bueno, pues ¿por qué no? Podríamos plantearnos también eso que estábamos comentando de abarcar un poco más. Incluso en el informe estamos, bueno, pues quizá podríamos incluso hacerlo en algunos otros idiomas para poder compartir y para poder colaborar un poco e internacionalizar todo. Bueno, colaborar y compartir creo que son los dos conceptos básicos para cualquiera de nosotros. Entonces, no sé, o sea, para mí, gracias infinitas a todos vosotros. Creo que me gusta porque en webinars y demás, pasarse del tiempo creo que a veces es too much, porque se hace un poco complejo el hecho de no poder estar presencialmente, que es distinto el formato, y entonces que nos hayamos ceñido también a los tiempos, gracias a todos vosotros, y seguimos. Seguimos, gracias a todos. Adiós y buenas tardes. Saludos. Gracias. Feliz día.